¿Las emociones triunfan sobre los hechos? Por Thomas Sowell. Publicado el 22 de enero de 2016. Aquellos de nosotros a los que nos gusta creer que los seres humanos son racionales, a veces podemos tener dificultades para tratar de explicar lo que está pasando en la política. Todavía me resulta desconcertante cómo millones de estadounidenses patriotas pudieron haber votado en 2008 por un hombre que durante 20 años, fue seguidor de un predicador que derramó su odio por Estados Unidos en los términos más vulgares. El gran enigma de hoy es cómo tantas personas racionales se han enamorado de Donald Trump, proyectando en él virtudes y principios que claramente no tiene e ignorando defectos graves que son demasiado flagrantes. Hubo un tiempo en que alguien que se burlara públicamente de un discapacitado nos habría dicho todo lo que necesitábamos saber sobre su carácter, y su aventura política habría terminado. Pero eso fue antes de que nos convirtiéramos en una sociedad donde la decencia común es opcional. Sin embargo, hay incluso algunas personas con fuertes principios conservadores que se han alineado con este hombre, cuya historia no ha demostrado ningún principio en absoluto, aparte de la capacidad de hacer tratos egoístas, y que ha demostrado lo que Thorstein Veblen una vez llamó versatilidad de convicciones. Con las asambleas electorales de Iowa acercándose, es fácil entender por qué el gobernador de Iowa, Terry Branstad, está criticando al principal rival de Trump, el senador Ted Cruz, quien se ha opuesto a los subsidios gubernamentales masivos al etanol, que han invertido toneladas de dinero de los contribuyentes en Iowa para cultivar maíz. El senador de Iowa, Charles Grassley, salió directamente y dijo que por eso se opone al senador Cruz. El senador Bob Dole, un republicano establecido donde los haya, se unió a los ataques contra Ted Cruz, con el argumento de que el senador Cruz no es del agrado de otros políticos. Cuando el senador Dole estaba activo, tanto los demócratas como los republicanos lo querían. Se unió a la larga lista de simpáticos candidatos republicanos a la presidencia que eligió el establecimiento republicano y que los votantes rechazaron rotundamente. Ahora que tanto los republicanos del establishment como los republicanos antisistema se ponen del lado de Donald Trump, es difícil ver qué principio, si es que hay alguno, está detrás de su apoyo. Algunos pueden ver el éxito de Trump en los negocios como una señal de que puede manejar la economía. Pero el gran economista David Ricardo, hace 2 siglos, señaló que el éxito empresarial no significa que alguien entienda los problemas económicos que enfrenta una nación. Trump se jacta de que puede hacer tratos, entre sus muchas otras jactancias. Pero, ¿es un negociador lo que este país necesita en este momento crucial? ¿No es una de las mayores críticas de los republicanos del Congreso de hoy que han hecho demasiados tratos con los demócratas, traicionando los principios sobre los que se postularon para el cargo? Los acuerdos bipartidistas, tan queridos por los expertos de los medios, han producido algunos de los grandes desastres en la historia de Estados Unidos. Contrariamente a la opinión generalizada de que la Gran Depresión de la década de 1930 fue causada por la caída de la Bolsa de Valores de 1929, el desempleo nunca alcanzó los 2 dígitos en ninguno de los 12 meses que siguieron a la caída de la bolsa en octubre de 1929. El desempleo era del 6,3% en junio de 1930 cuando un Congreso demócrata y un presidente republicano llegaron a un acuerdo bipartidista que produjo las tarifas Smoot-Hawley. En 6 meses, el desempleo alcanzó los 2 dígitos y se mantuvo en los 2 dígitos durante toda la década de 1930. ¿Quieres ofertas? Nunca hubo un trato más exitoso políticamente que el que Neville Chamberlain hizo en Múnich en 1938. Fue aclamado como un héroe, no solo por su propio partido sino incluso por los partidos de la oposición, cuando regresó con un trato que según Chamberlain significaba paz para nuestro tiempo. Pero, solo un año después, comenzó la guerra más grande, sangrienta y espantosa de la historia. Si hacer tratos es su norma, ¿no acaba de hacer Barack Obama un trato con Irán, uno que puede tener mayores y peores consecuencias que el trato de Chamberlain? ¿Qué tipo de tratos haría Donald Trump? Ya elogió la decisión de la Corte Suprema en KLOV City of New London, que dijo que el gobierno puede apoderarse de la propiedad privada para entregársela a otra parte privada.
Ese tipo de decisión es buena para un operador como Donald Trump. Sin duda, otras decisiones que tomaría como presidente también serían buenas para Donald Trump, aunque no para nadie más. La exgobernadora Sarah Palin es una persona inteligente, al contrario de cómo los liberales han tratado de retratarla. Entonces me pareció que, si alguien podía explicar por qué estaban impulsando la candidatura de Donald Trump, sería la gobernadora Palin. Pero escuché en vano cualquier evidencia o lógica que proporcionara una razón para votar por Donald Trump para el cargo de presidente de los Estados Unidos. Hubo muchas afirmaciones resonantes, como en los propios discursos de Trump, pero ningún hecho convincente o razones demostrables. Después de todos estos meses, no han surgido planes coherentes de la retórica de Donald, solo jactancias radicales sobre todas las cosas que dice que logrará. Pero los alardes sobre el futuro desconocido no son nada tranquilizadores. Por desconcertante que pueda ser hoy el ferviente apoyo a Donald Trump, dada la poca base que hay para ello, esa fe ciega no es única en la historia. Otros tiempos terribles o desesperados han producido otros líderes carismáticos a quienes se ha vuelto la gente desesperada, con esperanzas de liberación. Trump es ciertamente diferente de los republicanos establecidos, pero ¿es eso suficiente? Las cosas eran espantosas en la Rusia de 1917, cuando la gente recurrió a Lenin para tratar de sacarlos de una guerra desastrosa en el extranjero y de una amarga situación económica en casa. El hecho de que Lenin fuera bastante diferente del zar que había llevado al país a la catástrofe podría haber parecido prometedor para algunas personas. También fue diferente del ineficaz gobierno de Kerensky que fracasó en sus breves meses en el cargo. Pero el gobierno totalitario que estableció Lenin resultó ser incluso peor que sus predecesores. La idea de que se puede esperar que alguien muy diferente de aquellos que llevaron a una nación al desastre produzca una mejora es una tontería que ha seducido a muchas personas en muchos lugares y tiempos. La República de Weimar de Alemania no era la idea de un gobierno ideal para nadie, pero el reinado de Hitler que siguió fue mucho peor en todos los sentidos. Muchos estadounidenses denunciaron el gobierno del Shah de Irán, pero nunca fue un patrocinador mundial del terrorismo como los que lo reemplazaron. Un patrón que aparecería en muchos otros lugares y épocas era aquel en el que las esperanzas de la gente se centraban en alguien nuevo, carismático y con una retórica resonante, pero que no había sido probado en absoluto para el trabajo de gobernar una nación. Ahí es donde estamos hoy. El campo de candidatos republicanos ha tenido varias personas con experiencia en el gobierno a nivel estatal, por lo que tienen un historial que podemos analizar. Pero la obsesión mediática con Trump ha dejado poco tiempo para sopesar los pros y los contras de esos gobernadores. Algunos de ellos ya han tenido que retirarse antes de que supiéramos si sus calificaciones eran buenas, malas o indiferentes. Esto puede ser una desgracia para sus carreras políticas, pero puede resultar un desastre para el país si deja el campo abierto solo a personas a las que debemos juzgar únicamente en base a su retórica. Todavía quedan algunos gobernadores en la carrera, pero no se encuentran entre los candidatos con mayor apoyo en las encuestas, donde la mayoría ha recibido el apoyo de menos del 10% de los votantes encuestados. El exgobernador Jeb Bush parecía el favorito desde el principio, especialmente con su impresionante cantidad de dinero en su cofre de campaña. Pero no es tan fácil comprar una elección como parecían pensar algunos comentaristas, por lo que tal vez podamos consolarnos un poco con el descrédito de esa noción. También podríamos consolarnos con el apoyo recibido por el Dr. Ben Carson, a pesar de la noción alimentada por los medios de que los conservadores son racistas. Incluso después de que haya pasado su breve tiempo al frente de los candidatos en las encuestas, el Dr. Carson sigue siendo el candidato con el índice de favorabilidad más alto entre los votantes republicanos que fueron encuestados. Pero hay algunas otras cosas por las que sentirse positivo a medida que se acercan las primarias. El sentido común de los votantes puede ser lo mejor que podemos esperar. Y eso puede salvar el día, después de todo. De hecho, pueden ser todo lo que puede salvar el día.